Tensiones cambiarias hay y hay más demanda que oferta de dólares hace un mes. Eso está claro. Y hay más compradores No. que vendedores. Con lo cual, alguien detrás de todo eso tiene que estar. ¿Quiénes son? Yo eso no lo sé. Habría que preguntárselo eventualmente al presidente. Pero lo que quiero decir es, las entidades que estén comprando dólares lo hacen porque piensan que es más rentable hacer eso que estar parados, por poner un ejemplo, el GAPS. Si pensaran que es más atractivo poner un plazo fijo o llegar al extremo de tener los pesos líquidos, harían eso. ¿Por qué lo hicieron ahora y no lo hicieron antes? ¿Qué se juega el gobierno en la operación, en la licitación de hoy, que sí es una montaña de pesos, más de 8 billones de pesos? No nos imaginamos ni siquiera la cantidad de billetes que se acumularían ahí en 8 billones de pesos. Pero, ¿por qué hay que prestar atención? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué se juega esta tarde? Un poco se juega el futuro de las tasas de interés y el futuro del dólar. Hoy el gobierno tiene que renovar 12 billones de pesos, que para dimensionar es casi un tercio de la base monetaria, y el vencimiento más grande de lo que viene hasta acá del año. Después en septiembre va a haber un vencimiento más grande, pero bueno, hasta hoy es el vencimiento más grande del año. En la licitación del 7 de julio, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas, había pagado una tasa de interés de 2,8% mensual. El 16 de julio, en esa licitación de emergencia, había pagado 3,3% mensual, y hoy las tasas están en torno al 4,5% mensual. A ver, Porque repasemos de vuelta. Entonces, ¿cuándo Dale. estaban en el 2,8? A fin de junio, principio de julio. El 7 de julio se pagó 2,8%. 2,8. Mediados de julio, 3,3%, y hoy 4,5%. O ayer, en realidad, el cierre fue 4,5%. Sí. Si el gobierno convalida esas tasas, probablemente tenga lo que se llama un rollover, un refinanciamiento alto. ¿Sí? Quizás no consiga el total de esos 12 billones de pesos, pero va a conseguir algo más parecido a 10, 11 billones de pesos. Y del otro lado no va a haber muchos pesos dando vuelta en la calle. ¿Cuál va a ser la contracara? Porque el Una gobierno no tasa. querría ir a ese escenario, porque eso implicaría un encarecimiento del crédito, sobre todo el financiamiento de empresas. Los adelantos de cuenta corriente en este periodo que yo hablaba recién, en el último mes, pasaron de la zona del 35% nominal anual a la del 65%. ¿Sí? Y una tasa en torno del 4,5% convalidada podría implicar incluso una suba. En un contexto en donde las ventas no se están recuperando, los ingresos tampoco, el crédito venía siendo un poco de sostén del nivel de actividad. ¿Sí? Entre febrero y mayo la economía no creció, pero tampoco cayó, y el salario real sí se resintió un poco, y lo mismo con las ventas. Entonces, de vuelta, el crédito, el financiamiento de los bancos al sector privado venía siendo importante para mantener el nivel de actividad. Si el gobierno convalidara las tasas más altas, tendríamos un problema por el lado de la demanda. ¿Cuál es la alternativa? El gobierno tiene pesos eventualmente si quisiera afrontar todo el pago, una parte importante con pesos, Sí. en lo que se llama la cuenta única del tesoro, que básicamente es el saldo del superávit fiscal. El problema es que esos pesos eventualmente se podrían ir al tipo de cambio. Claro. Entonces, el gobierno tiene un dilema desagradable un poco enfrente, que es elegir si sube la tasa de interés o sube el dólar. A mediados de julio ya se enfrentó con esto y eligió que subiese la tasa de interés. Que los privados nos endeudáramos un poco más caro en lugar de que subiera el tipo de cambio por toda la cuestión inflacionaria y demás que ya sabemos de cara a las elecciones. Sí, sí, sí. Entonces, para vos hoy, digo, estimativa, como analista, digamos, en la previa, vos ves, y no creo, vos corregime, si no creo que convaliden ese 4,5% de interés mensual, porque eso te va todavía a reventar, te puede llegar a reventar la economía real, el tema de los créditos, ¿no? Te dejaría justamente para las empresas, ¿no? En el financiamiento de corto plazo que necesitan en un nivel muy alto, entonces se lesionaría la economía real, que ya viene ahí, medio ahí, pinchada. Entonces vos lo que decís es, no creo que convaliden todo. Entonces, una parte muy probablemente se vaya a dolarizar. Es eso lo que vos estás viendo. En todo caso, la pregunta es si estás viendo eso, vos desde el mercado, ¿qué parte, qué porción de lo que vence pensás que se puede ir al dólar? A ver, ahí. El Banco Central viene marcando, ¿sí? En lo que se llama el mercado de pases, algunas tasas de referencia, que no necesariamente después las tiene que convalidar el Tesoro, pero da una señal de por lo menos cuál es la perspectiva que tiene el equipo económico, dado que el Banco Central y supuestamente el Ministerio de Economía son autárquicos. Y esas tasas están en torno del 45% nominal anual. ¿Cuánto es 45%? Bueno, 3,5, 3,7%.
Con lo cual es un poco más que la licitación del 15 de julio, un poco menos de lo que está en el mercado secundario. Y después hay un tema más, que quizás es muy técnico, pero tiene que ver con la regulación de encajes, ¿sí? Cuando alguien vaya a hacer un depósito en el banco no puede prestar el 100% de ese depósito, ya sea al sector público o al sector privado. Una parte la tiene que encajar. Esos encajes aumentan en agosto, sobre todo para lo que son los fondos comunes de inversión, no tanto para los bancos, pero sí para las ALICs. Y después hay un tema más que es los encajes, sí, el dato de encajes no tiene que ser una diaria, sino que es un promedio mensual. Claro. Con lo cual, cuando los bancos tienen expectativas de que la tasa vaya subiendo con el mes, les conviene estar muy encajados en la primera parte y poder pararse o, como se dice, tradear un poco más en la segunda. Con lo cual, si el sector financiero está un poco más pesimista, ¿sí? Tendría sentido que no renovase tanto, no para ir al dólar necesariamente, sino para poder cubrir esta posición que técnicamente se llama de efectivo mínimo, se le suele decir encajes, pero bueno, es esa plata de resguardo que tiene el Banco Central. Está bien. Matías, Paulita. Venimos hablando desde mediados de julio de esta decisión del desarme del fin de las LEFI y de los bancos transicionando a las LECAP, y si los bancos tienen la culpa y metieron presión en el tipo de cambio y tasas altas. Desde tu punto de vista, que es lo que charlamos con todos los analistas, ¿se podría haber evitado estar hoy con vos charlando de esto, de estos niveles de tasa elevadísimos que arrancaron con tema de desarme del LEFI? Porque las LEFI tenían una TNA del 29%, estamos hablando de TNA del 45-50%, ¿no? Charlar conmigo siempre es lindo, entonces... por supuesto que sí, pero o quiero creer que es un poco más inevitable, si el tema... por eso, no, por eso. Es un poco más evitable. El Banco Central, esta gestión del Banco Central, tiene un objetivo de lo que se llama estirar los plazos a los cuales están parados los bancos. En líneas generales, en la mayoría de los países del mundo no existen letras a un día o instrumentos a un día con tanta magnitud, instrumentos a un día en todos lados, pero no de tanta relevancia como eran en su momento las LELIQs, después los pases pasivos y después las LEFI. Entonces el Banco Central tiene siempre un objetivo de estirar los plazos de colocación. ¿Cuál es el problema? Que del otro lado los bancos no estaban teniendo el mismo view, teniendo la misma lectura. Y el gobierno hizo esto, tomó esta decisión en un contexto en donde no está dispuesto a que suba mucho el tipo de cambio. ¿Por qué marcó esto? Porque el Banco Central intentó que los bancos pasaran de LEFI a LECAPs, ¿sí? Concretamente que dejasen de tener activos a un día a tener activos a 30 días aproximadamente, y los bancos no quisieron. Los bancos le hicieron pito catalán. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? En lugar de decir, bueno, jodete, ahora te quedás sin tener dónde poner esa liquidez, como esa liquidez estaba yendo al dólar, salió a ofrecer pases pasivos. Claro. ¿Sí? Bueno, vuelvo para atrás. Este desarme que hice de las LEFI en realidad no era tan desarme. Mantengo un par de días los pases pasivos. Después volvieron a licitar LECAPs y demás. Entonces, o sea, una intervención... Nos sale caro, a eso voy. Sí. ¿Nos sale caro? Sí, porque el gobierno no estaba dispuesto a ir a fondo con una suba del tipo de cambio. Si el gobierno hubiese estado más dispuesto a bancarse una suba del dólar en la antesala de las elecciones, quizás habría sido distinto el resultado. Pero tantas idas y vueltas y tanta suba de la tasa y tanta suba del costo financiero para el Tesoro marca que la operación no terminó siendo buena. Ya sea por el momento, que no era para estirar plazos, ya sea porque la decisión en sí fue mala. Ahora, Matías, te corto ahí porque nosotros recién, no sé si vos escuchaste, estabas ahí, no sé si ya estabas en la previa, escuchábamos a Milei ahí en la rural cuando hizo un reporte, consiguió un reportaje de Radio Mitre, Anhelo. Él dijo y dio explicaciones de que él piensa que hay bancos, y él dice hay dos bancos, no los nombró, no sabemos cuáles son, por más que hay versiones en el mercado, si él no lo dice, nosotros tampoco. Entonces, dice, hay bancos que me están generando una corrida, están financiando una corrida. ¿Y no será eso? Que hay bancos que están financiando una corrida y por eso lo que vos decís, y salió mal, ¿y no será que hay bancos que como dice Milei, están armando una corrida? Los bancos, así como todo el sistema económico, responden a incentivos. ¿Sí? Así como los empresarios no suben los precios porque son malos, sino que porque hay un entorno macroeconómico que habilitaba que subieran los precios, antes al torno del 10% mensual, ahora alrededor del 1,5%, y eso depende de los incentivos que se da desde la política pública, pero también los que tiene el sector privado, cómo los lee el sector privado. En la actualidad, las personas que estén yendo al tipo de cambio, que viene subiendo y que subió más de 10% en el último mes, tiene que ver con que no confían en la estabilidad cambiaria y con que piensan que es más negocio comprar dólares que estar parados en instrumentos en pesos. Con lo cual, yo creo que lo que hay detrás no es la bondad o la maldad de las personas, sino básicamente los incentivos que tiene un esquema.
si en lugar de haberse dedicado a decir que no le importaba la meta de reservas, que acumular reservas para un país como la Argentina no tenía ningún tipo de sentido, el gobierno hubiese comprado dólares en el segundo trimestre, en la temporada alta de la liquidación del agro, es probable que hoy no tuviésemos el mismo escenario cambiario. También hay que decirlo, probablemente la inflación hubiese bajado más lento, si ahí el gobierno eligió, en base a sus propios incentivos, diríamos los economistas, maximizar la baja de la inflación o acelerar mucho la baja de la inflación, aun cuando quizás los tiempos de la economía lamentablemente exigían una baja un poco más lenta. Entonces, los problemas cambiarios son consecuencias de un bajo stock de reservas en un contexto donde hay muchos vencimientos de deuda y no hay financiamiento externo. No dependen de la bondad o la maldad de las personas. Se solucionan de vuelta con un banco central o llevado al extremo un tesoro nacional que compre dólares, no dando educación cívica o moral. O sea que acá no es que hay bancos, acá no hay bancos que le están generando una corrida, sino que vos decís, mira, los bancos responden al incentivo que les da la autoridad monetaria, digamos. Tensiones cambiarias hay, y hay más demanda que oferta de dólares hace un mes. Eso está claro. Hay más compradores que vendedores. Con lo cual, alguien detrás de todo eso tiene que estar. ¿Quiénes son? Yo eso no lo sé. Habría que preguntárselo eventualmente al presidente. Pero lo que quiero decir es, la gente está comprando dólares, o de vuelta, las entidades que estén comprando dólares lo hacen porque piensan que es más rentable hacer eso que estar parados, por poner un ejemplo, el EGAPS. Si pensaran que es más atractivo poner un plazo fijo o llegar al extremo de tener los pesos líquidos, harían eso. ¿Por qué lo hicieron ahora y no lo hicieron antes? Entonces sería esa pregunta. Sí, está bien. En este nivel de dólar, 1.300, y con estas tasas, ¿se podría estar reactivando si es que se había cortado de forma definitiva? Bueno, si se había cortado, digamos, en magnitud el carry trade, digo, que vuelva a ser atractivo, estás en un nivel de 1.300, un nuevo nivel, que estamos todos como aceptando y acostumbrándonos, tasas altas, y que eso también relaje un poco la tensión cambiaria. Ahí tengo una buena noticia que se puede convertir en una mala. Hoy el mercado no cree que el tipo de cambio se vaya al techo de la banda. Hoy el techo de la banda, que había empezado en 1.400, está más cerca de 1.450. ¿Qué pasa? Si yo compro hoy una LECAP octubre, que en lugar del 4,5% que pagan las tasas cortas, paga algo más parecido a 3,5%, al momento del vencimiento tengo 1.400 pesos. Ahora bien, el techo de la banda en ese momento va a estar en 1.500. Con lo cual, si el dólar se fuese al techo de la banda, yo saldría perdiendo, tendría un rendimiento negativo en dólares. Sí. Esta LECAP que estoy hablando ahora vence el 31 de octubre, o sea, una semana más o menos después de las elecciones. Entonces, esto lo que marca es que evidentemente el mercado todavía es cauto respecto a que el dólar se vaya al techo de la banda, pero que si se acelera el pesimismo, si el deterioro de las condiciones financieras, reales, nominales y demás se sigue profundizando, hay todavía margen para que suba el tipo de cambio. Y la contracara, que podría desalentar eso, es una suba de la tasa, tendría que ser muy alta para dejarnos indiferentes entre la suba de la LECAP y el dólar en el techo de la banda. Ese es un poco el escenario que tenemos hoy. Tendría que ser una tasa más cerca del 6-7% mensual, que te dé de acá a fin de octubre, más o menos, de 1.300 a 1.500 pesos, que es cuando va a estar o donde va a estar el techo de la banda en ese momento. O sea que si... ¿Qué querés sumar otra más, Paula? No, pero digo, eso es una tasa elevadísima, 6-7%, claro. no llegaríamos a eso, ¿no? No, a ver, si la contracara fuese, bueno, el dólar sí o sí se va a ir al techo de la banda y la LECAP me rinde menos, todo el mercado debería estar comprando dólares. Dólares, claro, no estarían eligiendo. Como evidentemente no está parado ahí y las tasas tampoco están llegando ahí, evidentemente la lectura del mercado es que, por lo menos por ahora, en el corto plazo, no se va a testear el techo de la banda. Por eso decía que es una buena noticia, que si nos preguntamos por el escenario malo se transforma, para la redundancia, mala, pero no es una buena lectura que tiene el mercado, una lectura no tan pesimista. Ahora, cuando vos decís, bueno, en el corto plazo no habría un test al techo de la banda, digamos, que, a ver, que uno piensa de acá a las elecciones, no sé si septiembre u octubre, digamos, vos en la dinámica septiembre-octubre, o sea, mirando eso, ¿qué es lo que tenés en la cabeza? ¿Qué pensás? ¿Cuál es el escenario más probable? A ver, ahí hay una pregunta para responder antes, que la respuesta no la tengo yo, sino que creo que la tiene el propio gobierno, que es ¿qué pasa con los 12.500 millones de dólares que ya giró el fondo, los 2.000 que debería girar esta semana, si toda esa plata se va a poder usar o no para intervenir en el mercado cambiario?
Ahí hay un detalle que pasó un poco desapercibido, pero que para mí es muy importante, es que a diferencia de lo que fue 2022-2023, incluso 2024, el fondo, el giro del 2025 lo hizo en dólares, no lo hizo en DEX. Si bien los DEX se pueden cambiar por dólares y es una cuestión administrativa, un poco depende de la buena voluntad de Caputo y de Bausili que esos dólares no se usen para intervenir en el mercado. En el 2019, cuando eran las elecciones presidenciales de Macri, Sandleri se había sacado un comunicado diciendo, bueno, podemos usar esta plata para intervenir. Con lo cual, el gobierno sacara simplemente ese comunicado, no vendiera los dólares, dijera que los podría usar. Yo creo que ahí el escenario cambiario sería uno, ¿sí? Concretamente sería un escenario relativamente calmo. A ver, espera, a ver, volvamos a cuál podrías, qué tiene a mano el gobierno para mostrarle al mercado, para tener un mercado calmo de acá a octubre, según tu visión, ¿no? ¿Qué sería, qué podría ser, decís vos? Concretamente es mostrar que tiene los dólares del fondo, ¿sí? Que está parado sobre esos dólares y que son de libre disponibilidad. Que si al gobierno le parece que es razonable usarlos para intervenir en lo inmediato, aun cuando eso complique la sostenibilidad de mediano plazo, podría incluso afectar el riesgo país, ¿sí? Esa señal sería, por lo menos para contener al dólar, sería una señal que calmaría al mercado en lo inmediato. Después, de vuelta, el dólar que se usa hoy es dólar que no está para mañana, para pagar la deuda, eventualmente. Ah, no, claro, sí. Pero bueno, estamos discutiendo de acá a octubre. Entonces, creo que ese es un poco el escenario. Al revés, si el fondo saca un comunicado como hizo, por ejemplo, en agosto del 2018, diciendo mi plata no se toca, ahí el escenario sería más de tensión cambiaria, porque las reservas están muy exigidas, de vuelta, con un parteaguas que es, hay 15.000 millones de dólares de organismos multilaterales entre el fondo, la CAF, el BID, que de vuelta no sabemos si se pueden usar. Si uno le pregunta a dos fuentes, tiene 3 respuestas.